Episodio 33 de la serie Anixtale se estrenó el martes 20 de mayo de 2025. En este episodio, la vida de Canfeza cambia con la noticia de su embarazo tras descubrir la verdad sobre Asaf. Después de que Afet se deshace de la carga de los secretos y deja a Fatma, comienza a presionar a las nuevas novias de la casa. Sin embargo, Mair le responde a Afet, quien está tratando de aplastar a Canfeza, dándole la mansión como regalo. Ferman decide casarse en secreto con Efsane y organiza una despedida de soltero en casa de Mair. Sin embargo, las bailarinas que Ferman llamó llegan a la casa de Canfeza y causan caos. Mientras Canfeza vive la emoción de su bebé, un secreto que presencia la pone cara a cara con la muerte. Canfeza, la prueba del destino y el umbral de un comienzo. El eje más dramático del episodio se concreta sin duda a través de Canfeza. Aunque todavía no ha digerido el lado oscuro de su relación con Asaf, se entera de que está embarazada. Esta situación abre la puerta a un desarrollo que alterará tanto su lucha individual como el equilibrio jerárquico en la mansión. La primera reacción de Canfeza ante la noticia de la maternidad fue de sorpresa y miedo. Pero pronto recurrió a un sentido instintivo de propiedad. La presentación de estas escenas en la serie mediante juegos de luz y sombras y voz interior transmitió con éxito el viaje interior del personaje al público. Pero esta felicidad no duró mucho. Al final del episodio, el secreto que presencia y el peligro al que se enfrenta, posiblemente presenciar un asesinato o un crimen mayor, lo llevan cara a cara con la muerte. Este final creó mucha curiosidad sobre el futuro del bebé y la dirección de la historia de Canfeza. Desastre, una reina restaurada en el trono o un dictador caído. El personaje de Desastre vuelve a resurgir dramáticamente en este episodio. Como una mujer que se ha librado de Fatma y ha aclarado, de algún modo, sus secretos del pasado, comienza a restablecer su poder en la mansión. Sin embargo, esta transformación no está evolucionando hacia una administración justa, sino hacia un orden vengativo y opresivo. Su actitud hacia Canfeza en particular muestra que los sentimientos de celos, opresión y ambición que experimentó en el pasado todavía lo gobiernan. En este punto el movimiento de Mair es muy crítico. Entregar la mansión como regalo a Canfeza rompe el dominio de Afet y enciende la mecha de un nuevo conflicto de poder dentro de la mansión. La elección del lugar, el jardín de la mansión, los ángulos de cámara, la caída de la catástrofe con tomas desde abajo, y la música utilizada en esta escena representan simbólicamente la caída de la catástrofe. El desastre es ahora una figura solitaria y desamparada. Pero esto podría hacerlo aún más peligroso. Mair, gran movimiento, gran destrucción. En este episodio, Mair demuestra que está del lado de Canfeza al entregarle la mansión y también rompe la presión psicológica de Afet. Sin embargo, esta decisión significa que Mair perderá su neutralidad y tomará partido más abiertamente. Aunque la actitud de Mair puede parecer una ayuda romántica para la audiencia, demuestra que puede oponerse a los otros personajes de la mansión a largo plazo. Además, el hecho de que Mair se vuelva cada vez más estratégico y manipulador hace que las zonas grises de su carácter sean más visibles. Decisión y leyenda, matrimonio a la sombra del amor. Aunque la decisión de casarse en secreto con Ferman y Efsane pueda parecer romántica, está rodeada de muchos interrogantes. Si bien la despedida de soltera celebrada antes de la boda pone los elementos de comedia en primer plano en la serie, la llegada de las bailarinas a la casa de Canfeza provoca una crisis tragicómica. Este incidente arroja luz sobre la falta de planificación de Ferman y los celos secretos dentro de la mansión. La reacción de Efsane demuestra que desea más seriedad y respeto en la relación. Esta relación probablemente llegará a otro punto crítico en los próximos episodios. Secretos y verdad, el esqueleto oculto del episodio. El episodio presentó muchos detalles de fondo pequeños pero importantes. Se dieron nuevas pistas sobre el pasado de Asaf. Lo que Canfeza descubre deja claro que Asaf es un personaje oscuro y lleno de secretos. También es importante que Fatma no se retire del escenario por completo. Aunque el desastre parece haberle pasado desapercibido, los fantasmas del pasado podrían regresar en cualquier momento. Los breves diálogos entre los personajes sirvientes en la mansión también pueden indicar preparativos para un golpe de estado fuera de la familia. Tema principal del episodio, el fin o un nuevo comienzo. Este episodio fue en realidad un punto de inflexión para muchos personajes. Para Canfeza, la maternidad es al mismo tiempo una liberación del pasado y el comienzo de una nueva responsabilidad. La pérdida de fuerza ante el desastre puede anunciar un nuevo periodo de ira.
Para Mair, tener una mente abierta podría abrir la puerta a guerras más grandes en el futuro. Para Ferman y Efsane, la boda podría ser un punto de ruptura que haga caer las máscaras. Predicciones para el próximo episodio. El secreto que Canfeza descubrió posiblemente al presenciar un asesinato o una actividad ilegal relacionada con Asaf, lo pondrá en gran peligro. Afet no podrá soportar el hecho de que Mair le haya dado la mansión a Canfeza y esta situación puede volverla más despiadada. Asaf puede regresar o de alguna manera dirigir los acontecimientos desde lejos. Se formarán nuevas facciones y alianzas dentro de la mansión. Una guerra fría abierta puede comenzar entre el Frente Canfeza Mair y Afet y los personajes bajo su influencia. El nacimiento del bebé puede convertirse en un acontecimiento dramático que se convierte en la pieza central de la serie.